Procedimientos. Ahora vamos a ver en detalle los procedimientos. El primer procedimiento es la evaluación de las actividades de control de los sistemas, que también se desarrolla por un capítulo por separado, pero tiene una pequeña reseña acá. Esto se logra mediante la aplicación de pruebas de controles o de cumplimiento destinadas a obtener elementos de juicio sobre la adecuación del diseño y operación efectiva de los sistemas de contabilidad y control interno de la entidad. Entre los procedimientos que pueden utilizarse para obtener evidencia de control se encuentran la indagación y su corroboración, la inspección de la documentación del sistema. Se utiliza cuando las actividades de control se documentan electrónicamente o por escrito. Incluye el examen de manuales de operación, cursogramas y descripción de tareas. Pruebas de reconstrucción o reproceso. Este procedimiento ayuda a comprender el flujo de datos dentro de los sistemas. Los métodos que se utilizan para procesar dichos datos y los controles vigentes. Una prueba de reconstrucción implica la observación y el seguimiento de unas pocas transacciones, confirmando con los empleados del ente las funciones del procesamiento realizada y los controles aplicados. Esta prueba requiere que el auditor rehaga todos los pasos que conlleva una determinada transacción, por ejemplo, compra, venta, pago de sueldos, etc., y verifique los procedimientos de control que se haya ejecutado. Observación de determinados controles. Este procedimiento consiste en examinar visualmente un procedimiento que está siendo ejecutado por otros. Proporciona evidencia de que los controles existen, están en vigencia y operan en forma esperada. Cuando se obtiene la evidencia de control por observación, se requiere obtener la satisfacción adicional de que los controles han operado en forma continua durante el periodo. Esta prueba es útil para la evaluación de las actividades de control interno que no dejan rastros de auditoría. Algunos autores consideran dentro de estas pruebas la presencia del auditor en la toma del inventario. Evalúa la bondad. Técnicas de datos de prueba. Esta técnica implica el ingreso de transacciones ficticias de los sistemas computarizados del ente y la comparación de los resultados con los resultados predeterminados. Cotejo de los estados contables con los registros contables. Bueno, esto es comparar, digamos, los estados contables con los registros contables. Y acá nos dice primero el proceso contable. Primero se hacen los asientos, después el mayor, después el balance de saldo y después los estados contables. La auditoría es un proceso inverso a la contabilidad. Parte de la cifra de los estados contables hasta llegar a la documentación de la fuente. 3. Revisión de la correlación entre registros contables y entre estos y la correspondiente documentación comprobatoria. Examinar la concordancia entre los registros contables y la documentación respaldatoria. La inspección de los documentos es una fuente de evidencia de auditoría altamente confiable si son producidos en ámbitos externos, son recibidos directamente de una fuente externa y son originales. El esquema sería el siguiente. 1. Registros. Sistemáticos, cronológicos y comprobantes. 2. Dentro del 2, 1. Aspectos. Propiedad, utilización, contabilización, correlatividad numérica. Y 2 tipos, fuera de la empresa y dentro de la empresa. Dentro de la empresa puede ser con constancia de terceros, revisados por otro sector y sin control de ninguna persona. Como baja para incobrables. En la práctica de auditoría, el procedimiento de inspección de registros y documentos asume dos modalidades, según la dirección de la prueba. Cotejo de registros con la fuente documental, Woyuching en inglés, Woyuching. Cotejo de registros con la fuente documental, Woyuching en inglés. Consiste en examinar el respaldo documental de lo registrado partiendo de las cifras que constan en los registros contables.
El objetivo primario es probar si tales registros están erróneamente sobrevaluados. Objetivo de existencia. Y bueno, esto por es parte del documento para llegar a los registros. Y rastreo, tracing en inglés. A diferencia del procedimiento precedente, el rastreo parte del documento que da origen a la transacción, aunque no sea fuente inmediata del registro contable. Sigue con el examen de los documentos relacionados hasta llegar a los registros contables. El objetivo primario es probar la subvaluación, objetivo de integridad. Bueno, el cotejo de registro con la fuente documental es un objetivo de existencia y el objetivo del rastreo es un objetivo de integridad. Algunos documentos representan evidencia directa de auditoría, como por ejemplo el examen de un documento por cobrar o un título público o privado. Pero esa inspección no provee evidencia acerca de la propiedad o tenencia de control sobre tal activo o de su valor. Inspecciones oculares. Consiste en la inspección o recuento de activos tangibles y la comparación de los resultados con los registros contables del ente. Por lo general proporciona evidencia más directa sobre la existencia de calidad y condición de dichos activos. No así la titularidad del activo ni la medición, que debe ser evaluada con otro procedimiento de auditoría. Es un medio directo para determinar que un activo existe o tiene validez, o sea, la existencia de cosas, de pesos o bienes, y la existencia de elementos representativos de cosas tangibles. Como te contaba, a ver qué dice la NIA 500. Los procedimientos indicados en 3 y 4, la NIA 500 los engloba dentro de un procedimiento denominado inspección. A ver, 3 y 4, inspecciones oculares y revisión de la correlación entre los registros contables y entre esto y la documentación. Bueno, la NIA 500 lo denomina inspección. La inspección implica el examen de registros de documentos, ya sea internos, externos, en papel, en soporte electrónico o en otro medio, o un examen físico de un activo. El examen de los registros o documentos proporciona una evidencia de auditoría con diferentes grados de fiabilidad, dependiendo de la naturaleza y la fuente de aquellos. Y en caso de registros y documentos internos, de la eficacia de los controles sobre su elaboración. Un ejemplo de inspección utilizada como prueba de controles es la inspección de registros en busca de la evidencia de autorización. Algunos documentos constituyen directamente evidencia de auditoría sobre la existencia de un activo. Por ejemplo, un documento que sea un instrumento financiero como una acción o un bono, es posible que la inspección de dichos documentos no proporcione necesariamente evidencia de auditoría sobre su propiedad o su valor. Adicionalmente, la inspección de un contrato ejecutado puede proporcionar evidencia de auditoría relevante con respecto a la aplicación de políticas contables por la entidad, como el reconocimiento de los ingresos. La inspección de activos tangibles puede proporcionar evidencia de auditoría fiable con respecto a su existencia, pero no necesariamente sobre los derechos y obligaciones de la entidad o sobre la valoración de los activos. La inspección de partidas individuales de la existencia puede añadirse a la observación de recuento de las existencias. Observación. Según la NIA 500, observación consiste en presenciar un proceso o un procedimiento aplicado por otras personas. Por ejemplo, la observación por parte del auditor del recuento de las existencias realizadas por el personal de la entidad o la observación de la ejecución de actividades de control. La observación proporciona evidencia de auditoría sobre la realización de un proceso o procedimiento, pero está limitada al momento en el que tiene lugar la observación y por el hecho
de que observar el acto puede afectar el modo en que se realiza el proceso o procedimiento. Evidencia de auditoría. Consideraciones específicas para determinadas áreas. Existencias. Si las existencias son materiales para los estados financieros, eh, el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a su realidad y a su estado mediante a su presencia en el recuento físico de las existencias, salvo que no sea factible con el fin de debe estar presente en el recuento físico de las existencias, salvo que no sea factible, con la finalidad de evaluar las instrucciones y los procedimientos de la dirección relativos al registro y control de los resultados del recuento físico de las existencias de la entidad, observar la aplicación de los procedimientos de recuento de la dirección, inspeccionar las existencias, realizar pruebas de recuento y aplicar procedimientos de auditoría a los registros finales de existencias de la entidad con el fin de determinar si reflejan con exactitud los resultados reales del recuento de las existencias. Si el recuento físico de la existencia se realiza a una fecha distinta de la de los estados financieros, adicionalmente a los procedimientos requeridos en el apartado 4, el auditor aplicará procedimientos de auditoría con el fin de obtener evidencia de auditoría sobre si se han registrado correctamente las variaciones de las existencias producidas entre la fecha de recuento y la fecha de estados financieros. Si el auditor no puede presenciar el recuento físico de las existencias por circunstancias imprevistas, realizará u observará recuentos físicos de una fecha alternativa y aplicará procedimientos de auditoría a las transacciones del periodo intermedio. Si no es factible presenciar el recuento físico de existencias, el auditor aplicará procedimientos de auditoría alternativos con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a la realidad y al estado de las existencias. Si no es posible hacerlo, el auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría. Si las existencias custodiadas y controladas por un tercero son materiales para los estados financieros, el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre su realidad y estado mediante una o ambas de las siguientes actuaciones. A. Solicitud de la confirmación confirmación al tercero respecto a las cantidades y el estado de las existencias que mantiene el nombre de la entidad. B. Inspección o aplicación de otros procedimientos de auditoría adecuados teniendo en cuenta las circunstancias. Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas. Existencia. Presencia de recuerdo. Bueno, esta vamos a pasar de largo. No creo que. Aunque hay que leer también, creo. Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas. No, este vamos a pasar de largo. Demasiado ya. Bueno, vamos a seguir con la obtención de confirmación de terceros. Consiste en obtener una manifestación de un hecho o una opinión de parte de un tercero independiente al ente, pero involucrado en las operaciones del mismo. A. Utilizar para cosas no físicas o cosas físicas en poder de tercero. B. Utilizar para bancos, cuentas a pagar o cobrar, mercadería en poder de terceros, juicios, seguros, etc. Es conveniente utilizar si las partes externas pueden proporcionar evidencia pertinente y si es más eficiente obtener evidencias de las partes externas que examinar los documentos de soporte que se tengan disponibles en la empresa.
Los objetivos de circularización son amplios. Se puede utilizar para verificar la existencia, la integridad y o la medición de la partida, en que en algunos casos que habrá que complementar con otros procedimientos. Según la NIA 500, una confirmación externa constituye evidencia de auditoría obtenida por el auditor mediante una respuesta directa escrita de un tercero, la parte confirmante, dirigida al auditor. El papel en soporte electrónico u otro medio. Los procedimientos de confirmación externa con frecuencia son relevantes cuando se tratan de afirmaciones relacionadas con determinados saldos contables y sus elementos. Sin embargo, las confirmaciones externas no tienen que limitarse necesariamente solo a saldos contables. Por ejemplo, el auditor puede solicitar confirmación de los términos de acuerdo a las transacciones de una entidad con terceros, de los términos. La solicitud de confirmación puede tener por objeto preguntar si se ha introducido alguna modificación en el acuerdo y, de ser así, los datos al respecto. Los procedimientos de confirmación externa también se utilizan para obtener evidencia de auditoría sobre la ausencia de determinadas condiciones. Por ejemplo, la ausencia de un acuerdo paralelo que pueda influir en el reconocimiento de ingresos. No, medio raro eso. Ejemplos de terceros a circularizar: clientes del exterior, compañías financieras, inversores sería, títulos valores, fondos fijos, activos en poder de terceros, acreedores financieros, otros créditos, proveedores locales, proveedores del exterior, otras deudas, propiedades de bienes registrables, compañías de seguro y activos de propiedad de terceros. Bueno, está todo mal hecho estos ítems. Se ve. Bueno, está bien. En fin, la compañía de seguro, los bancos y los clientes nomás en sí, y los inversores, digamos. Pasos a seguir. Primero hay que seleccionar las partidas, después preparar los listados con el nombre, la dirección, el número de cuenta, el saldo, etc. Preparar las cartas, puede ser a cargo del auditor o del cliente. Firmar, la firma hecha por el cliente. Control, hay que confeccionar las plantillas. Despacho, a cargo del auditor. Recepción, en el estudio del auditor. Evaluación de los resultados obtenidos y envío del segundo pedido, si así lo decide el auditor. ¿Cómo se clasifican estas confirmaciones? En negativas consiste en pedir al tercero que conteste solo si está de acuerdo con la información enviada, no se utiliza. Las positivas directas, generalmente para activos, la confirmación incluye el saldo registrado en la empresa y el tercero confirma o manifiesta sus discrepancias. Y positivas a ciegas, a ciego, dice acá, generalmente para pasivos. Es cuando se refiere a que la parte externa sea quien proporcione la información solicitada. Por ello no incluye los saldos registrados en la empresa auditada. Bueno, vamos con la NIA, las confirmaciones externas. Este tema vamos a poner un video aparte porque se me va a hacer muy largo el videito. Sí, está la guía, la verdad. No vamos a leerlo, sí. Vamos a incluirlo en este video para que sea más completo, porque si no se me va a quedar colgado esto. Procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría. La NIA 500 indica que la fiabilidad de la evidencia de auditoría se ve afectada por su origen y naturaleza y depende de las circunstancias concretas en las que se obtiene. Dicha NIA también incluye las siguientes generalizaciones aplicables a la evidencia de auditoría.
La evidencia de auditoría es más fiable cuando se obtiene de fuentes independientes, externas a la entidad. La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor es más fiable que la evidencia de auditoría obtenida indirectamente o por inferencia. La evidencia de auditoría es más fiable cuando existe en forma de documento, ya sea en formato papel, soporte electrónico u otro medio. Por consiguiente, dependiendo de las circunstancias de la auditoría, la evidencia de auditoría en forma de confirmaciones externas recibidas directamente por el auditor procedentes de las partes confirmantes puede ser más fiable que la evidencia generada internamente por la entidad. Esta NIA tiene como finalidad facilitar al auditor el diseño y la aplicación de procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría fiable y relevante. Otras NIAs reconocen la importancia de las confirmaciones externas como evidencia de auditoría, por ejemplo, la NIA 330 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar e implementar respuestas globales para responder a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros y de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría posteriores cuya naturaleza, momento de realización y extensión se basan en los riesgos valorados de corrección material en las afirmaciones y les den respuestas adicionalmente. Adicionalmente, la NIA 330 requiere que, con independencia de los riesgos valorados de incorrección material, el auditor diseñe y aplique procedimientos sustantivos para cada tipo de material, de transacciones, saldos contables e información a revelar. También se requiere que el auditor considere si deben realizarse procedimientos de confirmación externa como procedimientos de auditoría sustantivos. La NIA 330 requiere que el auditor obtenga evidencia de auditoría más convincente, cuanto mayor sea su valoración del riesgo. Para ello, el auditor puede incrementar la cantidad de la evidencia, obtener evidencia que sea más relevante o más fiable, o ambas cosas. Por ejemplo, el auditor puede hacer especial hincapié en la obtención de evidencia directamente de terceros o en la obtención de evidencia corroborativa de varias fuentes independientes. La NIA 330 también indica que los procedimientos de confirmación externa pueden facilitar al auditor la obtención de evidencia de auditoría con alto nivel de fiabilidad que requiere para responder a los riesgos significativos de corrección material debido al fraude de error. La NIA 240 indica que el auditor puede diseñar solicitudes de confirmación para obtener información corroborativa adicional como respuesta a los riesgos valorados de incorrección material debidos a fraude en las afirmaciones. La NIA 500 indica que la información corroborativa obtenida en una fuente independiente de la entidad, tales como informaciones externas, pueden incrementar la seguridad del auditor. Obtiene la evidencia existente de registro contable o de manifestaciones realizadas por la dirección. Definiciones. Vamos a ver hasta dónde. Hacemos. Ya se me hizo bastante largo el video. Sí. Vamos a cortar la cara más porque se me hizo muy largo y no quiero que en definiciones quedamos. Bueno, vamos a saltear esto. También esta guía de procedimientos guiadores, esta guía la vamos a saltear. Y vamos a continuar con comprobaciones matemáticas. Acá.